En esta oportunidad vamos a tratar el tratamiento de lixiviados provenientes de rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, cada relleno sanitario tiene sus propias características. Los rellenos pertenecen a una ciudad, la ciudad tiene sus características dependiendo de sus estructuras socioeconómicas, si está en costa, sierra, selva, ¿no? Por lo tanto, los lixiviados, que son líquidos que pasa a través de los residuos sólidos, sea por lluvia en el caso de la sierra o selva, o simplemente los fluidos que vienen en los residuos sólidos, extraen las propiedades, ¿no?, de cada grupo de residuos. Por lo tanto, hay propias características. El lixiviado cambia con el tiempo, es decir, que un sistema de tratamiento debe ser dimensionado de acuerdo a parámetros individualizados y a su vez debe ser lo suficientemente flexible para tratar corrientes variables de entrada, ¿no?, que varían. Y el método más común de tratamiento es el tratamiento in situ, es decir, en el sitio. Para esto el lixiviado se bombea del sumidero a los tanques de tratamiento, ¿no? Y si podemos ver a la derecha, podemos ver un relleno sanitario del tipo semiaeróbico, en donde se insufla aire para evitar generar CH4, ¿no?, que es un gas dañino de efecto invernadero, y en lo posible generar CO2, ¿no? Pero igual en el flujo azul ustedes ven que llega un lixiviado, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos justamente una planta de tratamiento de lixiviados, que es donde se hace el procesamiento físico-químico, biológico y lixiviado. El tratamiento de lixiviado tiene como objetivo: uno, eliminar los impactos ambientales; dos, cumplir las normas para descarga, ¿no? Si ustedes ven a la derecha, tenemos de algún lixiviado, cualquiera, sus características, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene DQO, DBO bastante alto, variables, grasas, aceites, metales y metales pesados, entre otros, ¿no? Eso hace que sea un líquido bastante contaminante, ¿no? Y entre los métodos tenemos lo que es recirculación, lo que es descarga en planta de tratamiento de agua residual, ¿no?, que es eh, en las plantas comunes de los residuos de aguas residuales domésticas, y las plantas de tratamiento y disposición del lixiviado, ¿no? Entonces, en tema de recirculación es un tema bastante conocido, es un tema que funciona bien en zonas áridas, acá en el Perú en costa, ¿no? No funciona bien en la sierra, menos en la selva, donde se incrementa la cantidad de lixiviado por el tema factor de lluvias, ¿no? En la descarga en planta de tratamiento de agua residual o PETAR no es tan buena, porque ellos funcionan con otros parámetros, porque las aguas residuales domésticas tienen otras características. Y tenemos también para el tratamiento de disposición de lixiviados en las plantas, ¿no?, de tratamiento. El lixiviado tiene ciertas calidades y tiene su química, que es en base acuosa, ¿no?, en donde tenemos pH, conductividad, densidad y muchas otras propiedades físico-químicas. Tenemos el contenido de metales pesados, compuestos volátiles y no volátiles que poseen, ¿no? Para seleccionar el proceso de tratamiento, la composición es clave, ¿no? Entonces, los factores que influencian en la composición son el material de relleno sanitario, que puede provenir con facilidad de estudio de caracterización de residuos sólidos, materiales biodegradables, no biodegradables, solubles o no, orgánicos, inorgánicos, sólidos, líquidos, ¿no? Nosotros podemos predecir en algo en base a la caracterización cómo va a ir el material allá, ¿no? Es una predicción simplemente, porque en la realidad pues es distinta, ¿no? En las condiciones que hay en el relleno, de pH, temperatura, humedad, el grado de descomposición, que está de acorde a la edad, el clima, bueno, y la edad misma, ¿no? En el clima tenemos que distinguir entre sierra, costa, selva. En la temperatura es distinta, la cinética, que de descomposición, es distinta, que es proporcional a la temperatura, igual el factor humedad, igual el factor temperatura, ¿no? El agua de ingreso se refiere básicamente al agua de lluvia, porque los rellenos sanitarios se diseñan ex profeso para que no pueda captar agua el subsuelo, ¿no?, por los geotextiles que se colocan para proteger, y las barreras de ingreso, que son en base a ¿no?, a geotextiles, geomantas, ¿no? Bien, el agua de ingreso tiene un caudal, ¿no? En el caso de la lluvia sería una precipitación X, temperatura a la cual ingresa y pH, ¿no? Y el suelo debajo del relleno también es importante, porque en casos de contaminación tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Si el suelo es permeable o impermeable, dependiendo de eso se va a contaminar más o menos, y el espesor de la geología, del estrato, la capa de geología. Entre las tecnologías de tratamiento tenemos tres. Uno es los tratamientos biológicos, que básicamente es un poco la oxidación básicamente mediante aire,
Es un elemento barato, solamente requiere presión, ¿no? O sea compresores o bombas, perdón, compresores de aire que puedan inyectar aire constantemente. Los tratamientos físico-químicos que se basan en los procesos unitarios clásicos, sea floculación, desorción, oxidación, etcétera. Y los tratamientos mixtos que se usan para sistemas más grandes y que tienen estándares altos. El sistema mixto significa biológico y físico-químico a la vez en etapas que son diseñadas de acuerdo a la característica que de cada relleno sanitario, del fluido o del lixiviado que produce cada relleno, ¿no? El tratamiento biológico es bastante utilizado, ¿no? Bastante utilizado por lo mismo de que son más económicos. Tenemos los lodos activados, que es un tratamiento que viene de las plantas de tratamiento residual. El contactor biológico rotatorio, que es anaeróbico aeróbico, es decir, exponiendo paulatinamente, no cíclicamente, los residuos a una fase aeróbica para oxidar. El reactor batch secuencial, humedales artificiales que requiere área. Tenemos también bioreactores de membrana, tenemos filtro de digestión anaeróbica y tenemos lagunas aireadas que requieren menos área que las lagunas de oxidación normales, pero requieren insuflar oxígeno, ¿no? Es decir, bombear aire a través de compresores, ¿no? Requieren un pool de compresores y necesitan de todas maneras un poco de tecnología, ¿no? Los tratamientos físico-químicos se usan normalmente con los biológicos, junto a los biológicos, para mejorar la eficiencia, ¿no? Entre estos tratamientos físico-químicos que nos conllevan cada uno de ellos a una operación unitaria o a varias, tenemos la flotación, la coagulación-floculación, la precipitación química, la adsorción, el despojamiento de amonio. Tenemos también la oxidación química, entre ellos el método Fenton, que es fierro con H2O2, el intercambio iónico, el tratamiento electroquímico, la filtración por membrana, ¿no? Esos son los físicos, ¿no? De entre ellos vamos a ver brevemente la precipitación química. Básicamente es un pretratamiento para remover el nitrógeno amoniacal, ¿no? Es decir, yo me intereso en remover el nitrógeno amoniacal porque me impide las reacciones anaeróbicas, la descomposición anaeróbica, que a la vez me va a facilitar la descomposición de materiales complejos, de elementos complejos en elementos simples que puedan ser fácilmente biodegradados, ¿no? Remueve compuestos orgánicos no biodegradables y metales pesados debido a la capacidad y simplicidad del proceso, ¿no? Y los iones disueltos en la solución se convierten a la fase insoluble. ¿Para qué a la fase insoluble? Para que puedan precipitar, ¿no? Es decir, al no ser solubles con agua se aglomeran y precipitan, ¿no? Entonces abajo tenemos una ecuación en la cual los materiales orgánicos complejos se degradan en CH4, CO2 y en correspondiente nitrógeno. En la electrocoagulación, el agua se electroliza en una reacción paralela y se produce oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo, ¿no? Es una electrocoagulación, ¿no? Los iones se precipitan, en especial los iones de metales pesados, y asimismo los coloides, ¿no? Se precipitan, sean orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y para esto se usa electricidad. Es una tecnología bastante interesante, tiene su costo por el uso de electricidad, hay que ver la disponibilidad de energía, pero se puede aplicar un rango amplio, ¿no? Las técnicas para crear conglomerados en las partículas, sean estas suspendidas, disueltas o emulsificadas, mediante el uso de corriente. Esto mediante corriente se origina, ¿no? Se producen iones de metal debido a que se utilizan electrodos de sacrificio, ¿no? Es decir, electrodos que van a ser sacrificados, o sea, se van a consumir. De aquí sale un costo, ¿no? Iones hidroxilo como resultado de la descomposición electrolítica del agua, ¿no? Los hidróxidos de metal que se producen actúan como resultado de la electrocoagulación, actúan pues como coagulantes o floculantes de los sólidos en suspensión y los convierten en flóculos, ¿no? Estos flóculos tienen una densidad tal que pueden sedimentar por gravedad, ¿no? Desestabilizan los contaminantes, las partículas en suspensión, rompen las emulsiones y se agregan a estos a fases que no son estables, que se denominan flóculos, ¿no? Que es lo principal, y que sedimentan bajo la... En lo que es coagulación-floculación, este es un proceso de tratamiento que viene de la tecnología del tratamiento de agua potable. Entonces, donde coagulamos para que las partículas pequeñas se aglomeren y se adhieran a partículas, ¿no? Entonces, si yo ingreso un coagulante, por ejemplo, aluminio, envase de aluminio, envase
fierro, estos prácticamente se remueven materiales de desecho en suspensión en forma coloidal y se aglomeran, ¿no? Normalmente las sales de hierro o aluminio trabajan en un pH determinado y forman precipitados sólidos al modo anterior, que era una electrocoagulación, que también se denominan flóculos, ¿no? Entonces, esto se usa bastante para lixiviados, puede ser crudos, sin proceso, o tratados, ¿no? Con algún tipo de proceso. Y si queremos, podemos ayudarnos de compuestos polielectrolíticos que ocurren en la naturaleza como ayuda de coagulación, ¿no? En una concentración de 1 a 5 miligramos por litro. Y tenemos este problema no solamente en la costa, tenemos en la sierra, en la selva, en donde quizá, digo, ¿no? Es como un ejemplo, en la sierra tenemos sábila, que puede tener, que es un polímero, ¿no? Tiene, lo que tiene adentro es un polímero natural, que podría funcionar como polielectrolito. Sería una cuestión de probar, ¿no? También se usa para este fin la moringa no es nativa del país, pero podríamos ubicar otros elementos, sea en la sierra o en la selva, en donde el problema es más notorio, para lograr ¿no? Tenemos también la oxidación Fenton, ¿no? La oxidación Fenton se basa en una oxidación con H2O2, o sea, con peróxido de hidrógeno y fierro, ¿no? Catalizada por fierro, ¿no? La revisión de ese trabajo breve, se ha degradado la materia orgánica por el proceso Fenton y se completa aproximadamente en 30 minutos y se remueve una demanda química de oxígeno de casi 55% a temperatura ambiente. Se ha estudiado los efectos positivos de la remoción química y la deshidratación del lodo. Este estudio se ha llevado a temperatura de 15 a 30 grados centígrados y las cinéticas son básicamente una ecuación de segundo orden y una de primer orden con algunas constantes cinéticas que se ven allí. Es un poco la teoría, ¿no? Y cuando la temperatura se incrementa, los tiempos de succión capilar decrecen y esto indica que el lodo tiene la capacidad de ser deshidratado muy más fácilmente y sin importar la temperatura o las proporciones molares, los índices de volumen de lodos son bajos, ¿no? Entonces se concluye que los lodos tienen buena calidad junto con buenas propiedades de asentamiento, ¿no? De sedimentación y se puede tratar los lixiviados de riesgo sanitario con el proceso Fenton, ¿no? Entonces el proceso Fenton, para darle una mirada cercana, produce radicales OH, que es un oxidante fuerte y que no es selectivo, ¿no? Y esto se produce por la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno por medio del catión fierro, ¿no? En un ambiente pH que es ácido, ¿no? Igual el mecanismo es complejo, ¿no? Lleva varias reacciones, entre estas también se regenera el fierro y hay una reacción entre el fierro y el peróxido de hidrógeno para, que son competitivas, ¿no? En reacciones que involucran catión fierros, peróxido de hidrógeno y iones hidroxilo, ¿no? Entonces en la tabla se ven las diferentes reacciones del fierro en base, perdón, del peróxido de hidrógeno en base a fierro como catalizador, ¿no? Estas reacciones son complejas, obviamente, es dificultoso usar enfoques cinéticos convencionales para Fenton, pero la idea es trabajar con ello porque es un proceso efectivo, ¿no? Entonces, ya que se puede usar Fenton porque los rellenos sanitarios o los lixiviados rellenos sanitarios contienen bastantes compuestos orgánicos solubles y iones inorgánicos concentrados, ¿no? También tenemos la remoción de nitrógeno amoniacal y demanda química de oxígeno con zeolita carbón, ¿no? O sea, la zeolita es un mineral no metálico y el carbón se utiliza por su proporción de área de absorción, de área de intercambio que tiene, ¿no? El carbón, que es el carbón activado exactamente, tiene un área muy grande de intercambio, ¿no? En el estudio se determinó que las condiciones óptimas para la absorción ocurren con pH 7, velocidad de agitación de 200 revoluciones por minuto y un tiempo de contacto, un tiempo de residencia de 105 minutos, ¿no? Y se estima, se calcula que se ajustan las citotermas de Langmuir más que la de Freundlich para ambas remociones, tanto de nitrógeno amoniacal como de demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, y bueno, aparentemente y como es natural el proceso de quemisorción, que es básicamente un derivado del proceso de absorción, maneja